Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, me compartieron este video del canal Filosofía Judía. Este es un canal de un militar israelí que, si no estoy mal, es de origen colombiano. Y en este video él cuenta la versión desde el punto de vista del ejército de Israel sobre la situación de Gaza. El video se llama Soldado israelí explica por qué la guerra entre Israel y los palestinos no es por territorio. Muy seguramente a ustedes les han vendido la idea de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial. Pero en verdad este no es un conflicto territorial. Bueno, eso es cierto. Digamos que la mayoría de noticias y reportajes donde se intenta explicar qué es lo que está ocurriendo, se dice que solo es un conflicto por territorio. Desde 1948, cuando Israel llegó allí oficialmente, porque lo hicieron desde el 47, pero en el 48 se funda el Estado de Israel y ahí comienza, que para nadie es un secreto, una ocupación de territorios ilegal por parte de Israel. Y bueno, esa es la explicación del por qué está este odio, del por qué los distintos conflictos en todas estas décadas. Y si usted le pregunta a cualquier persona que más o menos haya visto noticias, eso es lo que le va a responder, que esto es por territorio. En esencia este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005, Israel controlábamos la Franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo, los palestinos o los árabes que vivían en la Franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005, así ocurrió, Israel nos retiramos de la Franja de Gaza y le entregamos la Franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo. Eso es cierto, en 2005 hubo una retirada completa de Israel de la zona de Franja de Gaza. De hecho, por acá tengo unos datos que voy a ir comentando para que se vaya entendiendo el contexto de lo que él va, hablando, ¿no? Aquí está toda la historia de ese conflicto entre Israel y Palestina por la Franja de Gaza y por el territorio en general. Y por acá se dice que en 2005 Ariel Sharon anunció su intención de retirar a la totalidad de las fuerzas israelíes y colonos de la Franja de Gaza. Tenía allí destacados a miles de soldados israelíes para dar protección a solo 8.000 colonos judíos, rodeados de una población de 1.400.000 palestinos hostiles. Me llama la atención el término que le colocan, ¿no? Palestinos hostiles, como si no fuesen seres humanos, sino fuesen como unos rebeldes ahí peligrosos. Obviamente sabemos que dentro del pueblo palestino y sobre todo de las ramas más radicales del Islam, hay personas evidentemente hostiles, ¿no? Que se toman demasiado a pecho el tema de su religión y pueden hacer barbaries, como también lo hay del lado judío. Esto hacía la situación insostenible, lo que contó con la aprobación del ejército y los votantes israelíes. Esta retirada de Israel fue aprovechada por Hamás para atribuirse el mérito de la expulsión de Israel, gracias a sus años de resistencia armada. Esto fue una jugada ahí que al parecer hizo Hamás. ¿Y cuál fue el objetivo? Para asegurarse el triunfo en las elecciones que se celebraron en 2006. Por eso Hamás llega al poder. Así este partido político, considerado como una organización terrorista en Occidente, entraba a formar parte del gobierno palestino. Ahora, ¿por qué es considerado un grupo terrorista? Porque Hamás, entre algunos otros grupos armados de Palestina, se han defendido de Israel desde 1947-1948. Entonces, ¿cómo es visto desde Occidente un grupo, una milicia, unas personas que deciden tomar las armas para defenderse ante el imperialismo, como por ejemplo de Estados Unidos o de Israel? Son vistos como terroristas. Esto no quiere decir que no hayan hecho cosas negativas. Esto no quiere decir que el hecho de tomar las armas y atacar con violencia, con guerra a estos países, pues obviamente está mal. Eso no quiere decir que no esté mal, lo está. Y es de señalar, es de criticar, es de repudiar. Pero hay que entender por qué lo hacen, que eso es lo que mucha gente no va al fondo de la situación. Por ejemplo, aquí en Colombia hemos vivido casos de guerrillas, grupos armados que se han tenido que ir a la selva, agruparse allí para de alguna forma resistir ante ciertos gobiernos opresores o ciertas situaciones pues que se han salido de control en el país. Muchos de estos grupos en su origen quizás tenían una razón de peso para luchar, para oponer resistencia,
Pero en el tiempo, todo esto se fue llenando de vicios, se fue perdiendo el propósito y terminaron haciendo barbaridades, terminaron comerciando con el narcotráfico, haciendo atentados terroristas, estoy hablando de Colombia. Y esto ya se desvirtuó y se convirtió en un grupo o en grupos terroristas, secuestradores, que hacen una barbaridad de cosas que hay que repudiar. Pero en muchas ocasiones, y ojo con esto, estos grupos que se alzan en armas para defenderse de ciertos gobiernos opresores son patrocinados por facciones del mismo gobierno con el que están luchando para desestabilizarlo, para comenzar a minarlos desde dentro y hacer que pierdan su propósito. Incluso algunos de estos grupos terminan haciéndole favores a ese gobierno para lograr ciertos objetivos. Esto no se aleja de lo que sucedió en Palestina. Israel desde los años 80, junto con Estados Unidos, financió Hamás para que hicieran un golpe de estado del gobierno que estaba antes en esa época. Entonces Hamás en ese momento le sirvió a Israel para que le quitaran de en medio pues un problema que ellos estaban teniendo ahí con los palestinos. Pero luego Hamás, con todo el dinero que recibió, con todas las personas que se fueron sumando, es un grupo que se fue llenando de vicios, se fue tomando demasiado las armas, fue haciendo unas acciones que también son repudiables y ya se convirtió también en un problema para Israel, pero ellos mismos los financiaron. Y esto es algo que del lado de los señores de Israel no se dice. Así que esto para que entendamos, ¿no?, el contexto de lo que ha sucedido. ¿Y quiénes son los de Hamás? Palestinos comunes y corrientes, porque Palestina no tiene ejército oficial, que decidieron organizarse y tomar las armas. El señor que tenía una panadería, el señor que vivía en un edificio, el señor que era mecánico, un día se aburrió de los abusos de Israel desde 1948 y dijeron, no más. Aquí vamos a tomar las armas, nos vamos a defender porque si no nos defendemos estos vienen y aquí nos destruyen por completo. Y así fue. Pero en el tiempo, desafortunadamente, también terminaron haciendo las mismas cosas negativas que venía haciendo Israel. Para entregárselos, se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los 6 días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena, que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto, que entraron por el sur, por Rafah, empezaron simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó, los sinagogas, empezaron a quemar todo, los invernaderos para cultivar, que Israel les dejó los invernaderos para que tengan una economía, los quemaron, ¿y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A Hamás, a una organización terrorista. Desde ese momento. Sí, amigo, una organización terrorista que fue financiada por tu gobierno algunas décadas atrás. Eso tienes que decirlo, porque es que cuando no se dice la información completa, entonces nos llega una verdad, entre comillas, sesgada y uno se hace una imagen de lo que está sucediendo allá que no es. Hay que decirlo todo porque si no lo decimos todo, pues entonces de un lado quedan como los buenos y del otro quedan como los terroristas o viceversa. Por eso es bueno ver las dos versiones. Hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país, han recibido miles de millones. Bueno, ha habido terror también porque no ha cesado el conflicto. Es decir, cuando Israel se va en 2005, no es que Israel se va en 2005 y se quedaron los palestinos ahí solos e hicieron lo que hicieron durante el tiempo, destruyeron Gaza, no. Israel, a pesar de que se fue, ha tenido conflictos permanentes con la Franja de Gaza. Es decir, los dejaron, se fueron de ahí, pero han mantenido controles ahí en las cercanías, en las fronteras, para mantenerlos ahí pues aislados o de alguna forma controlados a los grupos que ellos llaman terroristas. O sea que el enfrentamiento no sucedió desde el 7 de octubre. Hagan memoria, en años pasados siempre en noticias escuchamos que hay un conflicto en Gaza, que hay bombardeos en la Franja de Gaza o que desde la Franja de Gaza se lanzaron misiles a Israel. Es decir, el conflicto no ha cesado. Siempre ha sido una zona en disputa. Eso también es importante recalcarlo. Millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la Franja de Gaza. Y ellos no crearon un país, y ellos no crearon ese sitio. Sí, desafortunadamente han atacado a Israel, han caído muchos israelíes, lo que él llama nuestra gente. Pero y del otro lado también, ¿cuántos fallecidos hay nada más en lo que comenzó desde el 7 de octubre, el conflicto?
Ya van 14.000 aproximadamente del lado de Palestina. Esta cifra en comparación con los que hubo del lado de Israel es completamente desfasada. Ahora sumemos los conflictos anteriores. Siempre en estos conflictos caen 10, 20, 15 o 30 israelíes, que obviamente ojalá no cayera ninguno, desafortunado. Pero la respuesta de Israel cuando contraataca caen miles de árabes o de palestinos. Eso tienes que mencionarlo, es decir, ¿por qué no haces una reflexión diciendo, oye, sí, nos han atacado, nos han bombardeado, han fallecido muchas de nuestras personas, pero cuando nosotros los atacamos, lo hacemos 100 veces peor? Y abusamos demasiado de una población que no tiene ejército y que no tiene los recursos para enfrentarse a uno de los ejércitos más potentes y con más dinero del mundo entero, y que además tiene de aliado a Estados Unidos. Tienes que decirlo así, porque es que si no queda como Israel los pobrecitos. Y esa no es la imagen correcta de lo que está sucediendo. Singapur y de todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que quede en un estado parecido. Nada de eso pasó. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces, otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los 6 Días. Pero es que antes del 67, también habían grupos como la OLP, que es la Organización del Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara el territorio. No, lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67. Pero es que la destrucción de Israel, estás hablando del año 1967 o un poco antes. ¿Qué pasa? Que para esas fechas ya habían ocurrido bastantes conflictos. Ya habían ocurrido bastantes ocupaciones de territorio por parte de Israel ilegales. Ya habían caído cientos y miles de palestinos, cientos y miles de familias desplazadas. ¿Qué esperas que deseen los palestinos en contra del opresor que llegó en 1948 a destruirlo? Ahora, eso sin contar la historia milenaria de los pueblos de Canaán que fueron destruidos por los antiguos hebreos por mandato de Jehová. Eso no se dice porque es que desde Occidente la visión es pobrecito Israel que ha luchado históricamente contra sus enemigos. No, Israel también ha atacado y ha destruido muchas poblaciones, muchos países, sobre todo desde hace miles de años, para establecer su plan de apoderarse de esa tierra, porque muy bien que él lo dice, que esto no es solamente por territorio, pero el territorio sí hace parte de la profundidad de este conflicto. Y se han querido apoderar de esa tierra que ellos aseguran que se la dejó su Dios, y de ahí en adelante apoderarse del mundo dentro de lo que es el plan sionista. Entonces ya a 1967 ya los palestinos estaban cansados de los abusos, y si usted le preguntaba a cualquier palestino qué quería, yo quiero que estos señores de Israel se vayan de aquí, quiero destruirlos porque han atacado a mis familias, a mis hijos, a mis amigos, personas desplazadas, ciudades destruidas. ¿Qué es lo que esperas si tú atacas a un país? Pues lo normal es que no te quieran ver ni en pintura. Así que se puede comprender esa reacción, pero también desafortunadamente los palestinos han atacado en algunos casos a la población israelí, que es inocente o en muchos casos no tiene que ver con lo que hacen sus dirigentes sionistas. Eso también ha sido desafortunado. 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un país. Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa, pero Bueno, yo sé un poquito, más o menos, sí, algo sé. en general, estoy hablando, ni los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un yihadista, no saben de estas cosas. Por eso es que cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende Esa es la profundidad del conflicto, el factor religioso. Vamos a ver qué nos dice, porque esto sí es interesante. lo que pasa en la mente religiosa, lo que dice la, digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto, porque esto no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etc., y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada dhimmi. Dhimmi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase, dhimmi en árabe. Bueno, eso es cierto, pero también hay que ver del lado judío cómo se ven a las personas que no pertenecen a su raza. Nos llaman los goyim. Los goyim es algo así como animales, a los seres humanos, a los que no pertenecen a su raza. Así nos ven. Y del lado del Islam también, ciudadanos de segunda categoría, porque ellos, los que pertenecen al Islam, los musulmanes, como también los judíos, se creen superiores. Recordemos que son dos pueblos
que tienen una promesa por dos deidades. De un lado Jehová y del otro lado Alá. Jehová eligió este pueblo y Alá eligió este pueblo. Isaac e Ismael. Entonces, estos dos pueblos se sienten los elegidos. Se sienten con características divinas, con mandatos y leyes que provienen de lo alto. Entonces, ¿cómo van a ver a los demás? Obvio, los ven como inferiores. Del lado del Islam, nos ven como inferiores, pero también los judíos. Y los dhimmi estábamos obligados a pagar impuestos llamados jizya y nos trataban como ciudadanos de segunda clase y súper mal, como a nuestros abuelos, a mis abuelos, etc. Cuando dicen que no, los judíos vivían en paz con los árabes. Falso, los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la jizya, los humillaban, tenían que caminar donde estaban donde pasan los acueductos de las... Pero que sucede lo mismo. Mis abuelos también tuvieron que huir de Palestina por todo lo que estaba sucediendo, por una situación muy compleja, y tuvieron que venirse a Colombia. ¿Por qué? Por eso mismo que él está contando que sucede del lado del Islam. Es que ambas religiones tienen ese fundamentalismo, ese extremismo religioso para desechar a aquellos que no están dentro de su religión o dentro de su raza. Hubo persecuciones en Palestina en ese momento, desde 1947, y muchos palestinos, muchos árabes tuvieron que irse a otros países. Eso es algo que sucede de lado y lado. No es que solamente lo hagan los del Islam. De posiciones humanas, cosas, humillaciones totales. Cuando los judíos pagaban la jizya, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos dhimmi. Nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. Los judíos nos liberamos de ser dhimmi. Liberamos nuestra tierra. Esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Miren cómo lo dice, ¿no? La convicción de que esa tierra es de ellos. ¿Y por qué es de ellos? Porque en el Antiguo Testamento o en su Torá hay una promesa de una deidad llamada Jehová Yahvé que le dijo a Abraham que le daría esa tierra a él y a su descendencia después de él. Él siguió el pacto con Isaac, fortaleció el pacto luego con Jacob, las 12 tribus de Israel, y les prometió ese pedazo de tierra que anteriormente ya Noé había repartido a sus hijos y le había tocado a los descendientes de Sem. Y de Sem, uno de los pueblos que descienden de esta raza, de este linaje, es el pueblo hebreo. Entonces yo he explicado ya el origen de este conflicto, el origen del territorio, y es bueno escucharlo de un israelí directamente, que lo dice claramente: esta tierra es de nosotros. Y si es de ellos, ¿qué es lo que van a hacer con los habitantes que no pertenecen a su raza, a su pueblo? Sencillo, los van a sacar. Y si no se dejan sacar, los van a oprimir, los van a destruir, los van a esclavizar o van a hacer que se vayan corriendo, se desplacen, que es lo que han hecho en contra de los palestinos. Esto no es muy difícil de comprender. Lo que ellos hacen en contra del pueblo palestino desde 1947-48 es seguir los mandatos que están en su Torá. Por eso los del Islam, como él lo comentaba, humillaban a los hebreos, como él lo estaba contando, por esa supremacía y ese odio generacional. Ellos se detestan, o sea, no se pueden ver, no pueden convivir, porque están luchando para ver quién es el hermano mayor, quién es el que tiene la promesa del Dios verdadero desde la perspectiva de ellos. Entonces esto es sencillo, esa tierra es de ellos, según ellos, ¿no? Porque su Dios se la prometió y van a luchar por ella hasta las últimas consecuencias. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábiga, ¿sí? Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra y los judíos, por fin, después de 2000 años, la descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de decirles, ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta Fundacional de Hamás. Es el documento corazón de Hamás. Carta Fundacional de Hamás. Búsquenlo. Y lean lo que dice que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice que primero hay que empezar. Bueno, eso no es mentira. Eso que ellos denuncian ahí no es mentira. Hay que ir a toda la historia desde las batallas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Hamás hace esa carta tan bélica, tan destructiva, tan llena de odio, tan llena de amenazas? Por lo que ocurrió desde 1947 y 48. Antes de esa fecha no existía Hamás, no existía conflicto en esa tierra, no habían grupos armados. ¿Por qué hubo la necesidad de crear grupos violentos y armados desafortunadamente? Porque llegó un colonizador que no llegó de buenas maneras, llegó atropellando, desplazando y asesinando. ¿Qué quieren que hagan? ¿Qué pueden hacer? Pues van a responder de la misma forma y van a despertar
en esas personas que están oprimiendo un odio. Entonces se van a organizar, se van a armar, van a escribir una carta y van a decir hay que destruir a estos opresores. Eso es algo que está mal, pero dentro de esta situación de conflicto se comprende. ¿O qué va a hacer usted si alguien llega a su casa, lo desplaza, golpea a su mujer, a sus hijos, los amarra, los hace pasar hambre, comienza a torturarlos? ¿Qué va a hacer usted? Le va a decir, ay, claro, mira, estoy muy feliz con lo que estás haciendo aquí en mi casa y con mi familia. No, usted se va a emberracar y a la primera que tenga lo va a destruir, lo va a sacar de ahí. Y usted se va a llenar de odio porque esa persona se metió a su casa y ha abusado de usted y de su familia. Es normal como si se lo hicieran a ellos, que en algunas ocasiones han sufrido también de los ataques de pueblos árabes por el odio entre hermanos históricamente, y a estos dos hermanos Isaac e Ismael los puso a pelear un falso Dios. Ese es el meollo del asunto. Esa es la situación. Esto tiene un origen teológico, este conflicto. Y ellos con sus leyes, en sus textos sagrados, en esas leyes se basan para hacer todo lo que hacen, incluso hasta la guerra. Porque bueno, el Dios de los ejércitos estuvo ahí miscuido. Empezar con acabar los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean, eso es lo que dice Hamas, es lo que dice la ideología, no solo de Hamas, de todos estos grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab. Pero si tú lees la Torá, amigo, y las personas que me están viendo, dice lo mismo. Israel tiene que destruir, lo mandaba Jehová, destruye al amorreo, al jebuseo, al cananeo, al jebuseo, destrúyelos y no dejes a ninguno con vida. Y apodérate de la tierra y acaba con todo lo que tienen. Eso no es lo mismo, pero en este caso lo está contando desde la perspectiva de ellos. Ay, pobrecitos, nos van a destruir, nos tienen odio. Pero ustedes hicieron lo mismo. Es que aquí no hay que defender a los árabes, musulmanes, ni a los hebreos, no. Ambos tienen los mismos mandatos porque fueron contactados por deidades de la misma naturaleza perversa. Es que ese es el punto. Por eso los árabes quieren destruir a Israel, porque en sus leyes está, tienes que destruir a estos, porque de estos van a ser el Dajjal, que es el ser más perverso que denuncia el Corán, que vendría siendo el anticristo para ellos. Y el Dajjal es el Mesías del pueblo judío. Y desde el pueblo hebreo, en sus leyes, en su Torah está que tienen que destruir a todos los enemigos de Israel que están en torno a su tierra prometida, a los descendientes de Ismael, al jebuseo. Bueno, ya ustedes saben, yo lo he comentado en muchos videos, es exactamente lo mismo. Y ya en sus mandatos más actuales, en sus actas, las actas de los sabios de Sion, la 24, dice lo mismo, la guerra que tiene que librar Israel contra sus enemigos. Así que esto a mí no me sorprende de que de lado y lado se tengan el mismo odio. Todos estos grupos dicen eso. Entonces, cuando dicen, no, es que los palestinos solo quieren un país. Hamas no pide un país. En ningún lugar ustedes vean en la constitución de Hamas, en la su carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta tierra. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, eso es en Bukhari creo que está, un hadith que dice que van a exterminar a todos los judíos, que los judíos en el día del juicio final, los musulmanes van a matar a los judíos y los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y árboles. Y eso es profecía. Es que no es... Es decir, no es algo que se inventaron los musulmanes, es algo que está en sus profecías, incluso la misma profecía de Daniel, que es un profeta que nació allá en el pueblo hebreo, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad de Jerusalén y el tercer templo y por ende a estos señores junto con su Mesías. Es una guerra que se va a dar, pero eso no se lo inventaron los árabes, eso fue desde los mismos mandatos de estas deidades. Desde el lado hebreo se dice que ellos tienen que destruir a los árabes y desde el lado árabe se dice que ellos tienen que destruir a los hebreos. Eso es así. De ambos lados está el odio, de ambos lados está la intención de destruir al otro. Están las profecías de ambas tradiciones. Quien conoce solo del judaísmo va a ver a los árabes como demonios y quien conoce solo del Islam va a ver a los hebreos como demonios. Pero quien conoce de ambos y entiende el origen de todo esto, realmente se da cuenta dónde está el demonio. Y el demonio no está como tal originado en estos dos pueblos antiguos. El demonio está en las razas extraterrenas del pasado que se hicieron pasar por dioses, los eligieron y los pusieron a pelear. Eso es sencillo de comprender. Entonces aquí uno no debe tener ni odio por unos ni odio por otros. Entender que son dos pueblos que le han servido a estas razas negativas para ejecutar sus planes en contra del uno y del otro, pero también en contra de la humanidad terrestre. Estos pueblos le han servido a las fuerzas oscuras para destruirnos a nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
o que la naturaleza se va a poner en contra de los judíos. Señores, lo que ustedes ven, todo este caos, toda esta destrucción, esto no es un conflicto territorial. Entiendan que Israel ya se intentó darles a los palestinos, ¿sí? No, ya se entiende que no es territorial, esto es religioso. Los árabes de la península arábiga que llegaron, ¿sí? Que se pusieron el nombre palestinos en los años 60. Los verdaderos palestinos somos los judíos. Les recuerdo el nombre Palestina, se lo pone el emperador Adriano a Judea, ¿sí? Que lo toma un nombre Herodoto de las costas de Ashkelon, que Herodoto lo saque, pero el punto es que en la época de Adriano, los palestinos éramos los judíos. De repente, ya en el siglo XVIII, XIX, empiezan a llamar, incluso también en el siglo XIX, a los judíos se les llamaban los palestinos, a los judíos. Hay documentos del Imperio Otomano que los judíos éramos los palestinos. En los años 60 se inventaron ese pueblo que pide un territorio que en verdad no lo pide, sino que Occidente que ellos quieren un país. Ustedes, en Occidente, tienen que entender que ese no es un conflicto por territorio, ese es un conflicto por si Israel existe o no existe. Pero es que ahí también hay que entender algo. Los primeros habitantes de esa tierra fueron los habitantes de Canaán, que eran los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, según la historia en estas culturas. De Canaán, entre muchos otros pueblos, descienden los palestinos. Es decir, antes de que los hebreos llegaran ahí con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, ya estaban ahí los pueblos de Canaán, que eran varias poblaciones. O sea que si es por ver quién llegó antes, fueron los pueblos cananeos, que en la actualidad algunos de sus descendientes, vuelvo y repito, son los palestinos. Pero ¿qué pasa? Que si bien ellos llegaron ahí primero, la promesa de una falsa deidad era de que le iba a entregar esa tierra al pueblo hebreo. Entonces, por esa situación, ellos consideraron desde ese momento que esa tierra es de ellos. Entonces ya no importa si ellos llegaron ahí primero, los cananeos, si ellos ya estaban establecidos, eso era de ellos porque su Dios se los había prometido, por ende tenían que sacarlos por las buenas o por las malas. Y la cosa fue por las malas, porque ellos obviamente no se iban a dejar sacar. Entonces ahí están las batallas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el 70 después de Cristo? Porque ellos se apoderaron de la tierra en esa batalla, sobre todo en los libros de Josué, y ellos duraron ahí mucho tiempo. En el 70 después de Cristo, Roma invade Jerusalén, destruye el segundo templo y los judíos se van. Casi prácticamente todos los judíos se van, se esparcen por el mundo y empiezan a habitar en otros continentes. Esa tierra quedó desolada prácticamente. Y luego fue retomando poco a poco las poblaciones que estaban alrededor, que eran los descendientes de los que antes habían habitado esa tierra. Es decir, los descendientes de las poblaciones de Canaán volvieron a habitar, y entre ellos muchos árabes. Y es lo que de ahí en adelante se comenzó a llamar la tierra de Palestina, que ese nombre se lo puso, como él lo dice, el Imperio Romano. ¿Quiénes vivían en la tierra de Palestina? Árabes, de pronto de Egipto, del Líbano, es decir, de varias zonas cercanas. Obviamente lo que hoy se conoce como los palestinos, y también un grupo muy reducido de judíos. Eso eran los que vivían ahí hasta mediados del siglo pasado, cuando la ONU saca la resolución en 1947 y se le permite a los judíos que estaban esparcidos por el mundo después de la diáspora retornar, porque ahí se les había permitido establecer una parte de la tierra para que los judíos retornasen. Un año después, 1948, se establece oficialmente el Estado de Israel en Palestina. Y ahí es donde comienza el desmadre total, porque estos señores comienzan a ocupar más territorios más allá de los que la ONU les había permitido. Y bueno, hasta el sol de hoy, ustedes han visto los mapas, yo se los voy a refrescar, véalo por acá. Esto está aquí, aquí están. Esto era el territorio desde 1916, algunas propuestas para dividir el territorio. Recuerden que la intención de establecer ese estado está desde finales del siglo XIX, finales de los años 1800. Solamente se pudo cristalizar acá, en la resolución 181 de la ONU del año 1947. De ahí en adelante comenzaron las ocupaciones. Esto fue hasta el 67, la Guerra de los 6 días, donde los palestinos fueron acorralados en Gaza y lo que es Cisjordania. Y de ahí en adelante ha seguido la ocupación. Hasta el presente, como vemos este mapa que está en la derecha, que ustedes lo pueden buscar por internet, solamente hay unos pequeños asentamientos palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Eso es lo que les queda por ocupar. Ahora, si vemos este gráfico de evolución demográfica, lo que está en naranja eran los no judíos, que eran los que habitaban ahí hasta, en su gran mayoría, hasta 1947. Una vez se establece el Estado de Israel en Palestina, en 1948, véalo acá, de ahí en adelante la franja azul que representa a los hebreos, miren cómo fue creciendo.
de manera exponencial. Entonces, antes la mayoría eran no judíos y ahora pues hacia el año 2021 que está esta gráfica, es evidente la supremacía. Y bueno, del 2023 en adelante seguramente esto habrá cambiado, se habrá aumentado, ¿no?, la franja azul. Esa es la situación. Esto es algo que los datos están ahí, usted lo puede investigar, pero no investigue solo la historia reciente desde 1947. Váyase a la historia antigua, milenaria, y usted va a entender realmente qué es lo que ha sucedido. Y nosotros vamos a hacernos y asegurarnos que Israel va a existir para siempre. Ya la pasamos mal. La primera destrucción con los babilonios, no aprendimos la lección. Segunda destrucción con los romanos. 2000 años después aprendimos la lección. De aquí no nos mueve nadie. Bueno, sí los van a mover porque la tercera destrucción va a ser por parte de los árabes, pero no es porque los árabes sean buenos, los musulmanes, y ya ellos van a gobernar el mundo. No, ellos también van a ser destruidos. ¿Y cómo van a ser destruidos? Bueno, por el movimiento de los elementos, por la verdadera justicia que está por encima de estas falsas religiones. Entonces habrá un tercer conflicto allá en Jerusalén. Así como habrá un tercer templo, habrá una tercera destrucción. Así que este conflicto, desafortunadamente para la humanidad terrestre, esto continúa. Cuánta barbarie se ha producido por causa de estos fanatismos religiosos, de estos dos bandos, ¿no? No nos mueve ni Hamas, ni Irán, ni ningún enemigo. Y quiero decir un último mensaje para mis amigos judíos en la diáspora. Todos los que nos miran en nuestro canal, que son judíos. El antisemitismo o la judiofobia y los ataques contra judíos se han incrementado mucho en todo el mundo. En Estados Unidos, en los campuses universitarios, en Rusia hubo un pogrom en un aeropuerto y fueron literalmente a matar israelíes que llegaron a un aeropuerto. Literalmente hay una grabación entrevistando a un niño y le preguntan por qué viniste acá. Un niño ruso, sí, que musulmán que vino al aeropuerto a matar judíos. Le preguntan al niño, ¿qué viniste? No, a degollar judíos. Y muestra, en su mochila tiene un cuchillo. Y dice, no, vine a degollar judíos. Un niño. En Rusia. ¿Qué está pasando en Europa? Están quemando sinagogas. En Latinoamérica, grafiteando sinagogas. Nicaragua, ¿qué pasó? Un cementerio judío. Lo llenaron de esvásticas, destruyeron la... Sí, eso está mal. Obviamente esa es la reacción desmedida por la incomprensión de la humanidad a lo que sucede. Se tiene que entender que, obviamente, este militar y bueno, y muchas personas que defienden a Israel a capa y espada tienen que entender que esa raza ha tenido un problema, y es que fue contactada por un falso dios, un dios negativo, es decir, la fuerza oscura que llegó al planeta Tierra. Al ser contactados por esta fuerza les entregó leyes, mandatos, que ellos a lo largo de la historia han ido cumpliendo. Pero el cumplimiento de estas leyes que les entregaron fuerzas oscuras ha hecho que su accionar vaya en detrimento del planeta y de la humanidad terrestre. Por lo tanto, el rechazo de la humanidad o de una parte de la humanidad que se ha dado cuenta quiénes controlan el mundo, quiénes han estado detrás de los conflictos, quiénes han estado detrás de las manipulaciones, esa parte de la humanidad que se ha dado cuenta, es comprensible que tengan un rechazo contra esta raza que controla el mundo. ¿Dónde está la equivocación? Que nosotros tenemos que entender que no todos los que pertenecen a esa raza han estado detrás de la gran manipulación mundial. Han estado detrás de las grandes familias poderosas de origen judío que controlan los bancos y controlan las grandes supranacionales. No todos están detrás de esto, no todos están de acuerdo con el sionismo, no todos tienen esa genética oscura para ejecutar los conflictos y no tener ningún tipo de remordimiento. Está mal generalizar y señalarlos a todos, pero ellos tienen que entender que ya la humanidad se ha dado cuenta quiénes están detrás del mal en la tierra. Así que hay que tener un equilibrio de no generalizar, no señalar, no generar odio, pero también hay que tener muy claro quiénes han hecho el mal y denunciarlos, porque muchos se han encargado de denunciar las cosas que están mal en el mundo y eso está bien, pero usted tiene que denunciar quiénes están detrás de esas cosas que han estado mal en el mundo. Y las casualidades no existen. Si usted busca quiénes están detrás, siempre todas las pruebas señalan a una raza en específico. Y ahí es donde uno saca conclusiones y se da cuenta quiénes tienen el poder. Los elegidos por un falso Dios. Y bueno, hay muchas personas que se toman esto demasiado a pecho, tanto que van a buscarlos, a agredirlos, y bueno, de eso no se trata. Porque de ellos se va a encargar la justicia luz, no nosotros. Nosotros no vamos a ir a luchar con nadie cuerpo a cuerpo, ni ir allá a lanzar piedras, ni nada. Ellos se destruyen solos. Los que han generado el mal sobre la tierra se destruyen solos. Así que no se preocupe, no salga a lanzar odio porque de eso no se trata. Pero ojo, no solamente del lado hebreo. Cuando hablo de razas escogidas, también del lado de los árabes. Porque ambos fueron contactados por la misma
organización negativa. Se están metiendo con los muertos judíos. Francia, amenazas bomba a escuela. España, en todo lado. El odio a los judíos está en todo el mundo. Entonces, cuando vienen estos locos a decirme, no, la solución es que los judíos que vivimos en Israel, que se vayan. ¿A dónde nos vamos? ¿A España? ¿A que nos pongan una bomba en la sinagoga? ¿A Estados Unidos? ¿A que nos empiecen a lo que están haciendo en Estados Unidos en este momento? ¿A dónde vamos? ¿A Rusia? ¿Que nos hagan un pogrom en el aeropuerto? Los judíos solo tenemos una tierra. Esto. Dice, hay una canción, Elia de Tzahevet, no tengo otra tierra. Esta tierra es la nuestra. No nos vamos de aquí. Así no les guste a ellos. Así nos critiquen porque ya nosotros los judíos ya sabemos qué es no tener un país. Ya vimos las consecuencias de no haber tenido un ejército hace 80 años, cuando los nazis, los alemanes, los europeos, los occidentales nos estaban masacrando en campos de concentración. Ya sabemos qué es. No, eso que pasó con Alemania y con el señor Hitler, eso fue una estrategia de ustedes, de los sionistas más exactamente, para precisamente devolverles esa tierra que tú dices que es tuya. Si eso no hubiese sucedido, eso de Alemania, ustedes no estuvieran ahí. Esa fue la estrategia que camuflaron con el famoso Holocausto para que la ONU, las potencias del mundo en esa Segunda Guerra, les permitiera volver. Si no hacen ese movimiento comandado por el rabino Hitler, otra sería la historia. Entonces, eso hay que decirlo también, porque ahí se generó el pesar mundial. Eso que le está hablando, no, pobrecitos, ¿a dónde nos vamos? Nos rechazan de todos lados. Eso es falso. Eso fue generado desde el segundo conflicto bélico mundial. Eso es falso. Si ustedes controlan el mundo, son los dueños de los bancos. Estoy hablando de las familias de la élite que son descendientes de estas razas, obviamente. Están metidos en muchas presidencias, en los congresos de las naciones. Dirigen las grandes religiones. Por Dios, ¿cuál pobrecitos? Si controlan el mundo. Pobrecitos nosotros, que hemos sido víctimas de distintas manipulaciones y abusos, porque nos quieren robar la tierra, no esa que le está diciendo, el planeta, y suplantar a la raza humana original por una raza modificada genéticamente por estas entidades extraterrenas desde el pasado. Entonces, ¿se entiende el plan? Estos entes oscuros generaron una raza genética en este planeta en el pasado que tomaron como sus elegidos. Y a esos elegidos los impulsaron y los patrocinaron para que controlaran el mundo. Les dijeron que tenían un pedazo de tierra que era de ellos, pero el objetivo es el planeta entero. Entonces, ¿quiénes son realmente las víctimas? Pues la humanidad terrestre, nosotros que hemos estado en medio de estos conflictos, de estas dos razas, de estas dos religiones que se están disputando algo que no es de ellos. Eso hay que tenerlo muy claro. Aquí el enemigo no soy yo por denunciar a esta gente. Aquí el enemigo no es la persona que por desconocimiento defiende a los musulmanes o defiende a israelíes. Ese no es el enemigo de nosotros. Eso hay que entenderlo muy bien para que sepamos realmente qué es lo que ha venido ocurriendo y dónde está el programa oscuro que ha intentado destruir este planeta. Aquí está en juego un planeta y la supervivencia de una humanidad. Que si seguimos bajo el poder de estos señores, pues imagínense, no habrá futuro. Prendimos la acción, no gracias. Preferimos un ejército, defendernos, que no se metan con nosotros. Y si al mundo no le gusta y prefieren criticarnos porque Israel nos defendemos del terror islámico a cada vuelta, pues critíquenos, porque yo prefiero a un Israel criticado por el mundo, que todos nos critiquen por defendernos. Yo prefiero eso a un Auschwitz, a un campo de exterminio nazi, donde todo el mundo callado, de brazos cruzados. Prefiero un Israel criticado a un Auschwitz, donde todo el mundo está contento. Entonces, nada, a pesar de eso, yo sé que muchos aquí nos acompañan. Muchas personas que apoyan a Israel. Ustedes que siguen filosofía judía, que comparten nuestro contenido, que apoyan, que contribuyen, que toman parte. Yo sé que también, a pesar de que hay muchas críticas, a pesar de que hay muchas personas que no están contentas con la existencia de Israel, hay personas buenas como muchos de ustedes que ven nuestra página. A nuestra página también nos ven haters, que también ustedes, acompáñenos. Bueno, yo sería considerado un hater de esta página y de sus seguidores. No les tengo ningún tipo de odio ni nada. Estamos aquí conversando y compartiendo puntos de vista. Pero en todo caso, los que toman parte con filosofía judía y yo veo sus mensajes, si puedo, cuando puedo, leo y en verdad, yo siento la fuerza. Ustedes me han escrito de todo el mundo que hacen rezos por nosotros, salmos, tefilot. Entonces eso lo apreciamos. Ustedes en verdad los llevamos con nosotros y por eso el bien va a triunfar. Porque como dice una frase que está la dijo, creo que el Rebbe Lubavitch, bendita sea su memoria, que aunque haya mucha oscuridad, una pequeña luz logra quitar toda esa oscuridad. Y nosotros, ustedes, junto con nosotros, somos esa luz. Bezrat Hashem, que triunfemos, el bien va a triunfar sobre el mal y que solo sean alegrías para nosotros, para ustedes y que pronto haya paz en Israel y en todo el mundo. No, eso es mentira, no nos consideran la luz a nosotros. Ellos se consideran la luz y lo demás somos Goyim. Bien, esto era lo que yo quería ir comentando mientras veíamos este testimonio de un militar israelí que creo que es de origen colombiano. Yo le aconsejaría que mejor se apegue a sus orígenes colombianos y deje de estar por allá peleando una cosa que usted veo que no comprende bien.
por más que sea de allá o tenga ascendencia de allá, que sea el ejército de allá, no comprende bien lo que está ocurriendo. Obviamente él defiende sus intereses bajo lo que lo educaron, lo adoctrinaron y es comprensible. Pero bueno, fue un video interesante porque siempre es muy bueno escuchar la otra versión. Y aquí estuvimos comentando y compartiendo también nuestra visión, nuestra opinión acerca de este tema. ¿Qué opinan ustedes de esto que nos compartió este soldado israelí en su canal Filosofía Judía? Pónganme ahí en los comentarios qué piensan de todo esto. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo programa.